¿Qué tal, voladores? Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a dejar de lado los aviones y vamos a empezar con otras cosas, por ejemplo los drones. En este canal nunca hemos tocado drones porque yo, aparte de que no tengo, no lo suelo utilizar, aunque me gustaría tener uno para grabarme en el aire. Este dron es de un compañero mío de trabajo. ¿Y qué le pasa? Que él lo cargaba en el coche. Y yo creo que de ahí viene el error, porque un día me dijo que se sobrecalentó y tal. Con el cable del cargador del coche le he hecho uno para balancear las baterías con un cargador, lo enchufo y vamos a ver qué tal. Como veis, ni nos deja cargarlas ni balancearlas, da error todo el tiempo. Yo sé que la mayoría tendréis drones en casa y que os habéis dado cuenta que últimamente los drones solamente vienen con baterías propietarias. Estos son baterías que solamente valen para determinado dron, para que no podamos utilizar otras baterías y para que utilicemos los productos suyos solamente. Pues bien, esto es lo que crean ellos, porque hoy lo vamos a cambiar. Así que vamos a desmontarla y vamos a ver qué hacemos con ella. Venga, nos vemos. Bueno, y una vez detectado que el problema es de las baterías, o simplemente queréis hacer esta modificación para usar vuestras propias baterías, vamos a desmontar la batería a ver qué nos encontramos dentro. Para acceder a la batería vamos a desmontar la carcasa. Esta carcasa va atornillada por completo, así que olvidaros de forzarla. Empezaremos quitando las pestañas que hacen que la batería se quede engarzada en el dron. Vamos a intentar memorizar o nos anotaremos de dónde es cada tornillo, así luego no tendremos problemas a la hora de montar. Una vez quitemos estas piezas, nos daremos cuenta de que hay 6 tornillos de torque un poco especiales, así que tendremos cuidado a la hora de quitarlos. Cuando veáis de qué tornillos hablo, entenderéis por qué decía un poco de imaginación. Ya tenemos desmontada la carcasa, así que a partir de ahora, con mucho cuidado, recordad que estáis trabajando con baterías LiPo, y si por cualquier circunstancia se juntan dos cables y hacen corto, estas se pueden calentar e incluso explotar. Pero para separar la batería aún nos quedan los tornillos que unen la toma a la carcasa. Vamos a quitarlos también. Y voilà, ya hemos llegado al meollo del asunto. Ya tenemos la batería fuera. Vamos a comprobar las conexiones. Tendremos negativo principal, positivo de la celda central y negativo de la celda central. Estos dos últimos nos sirven para balancear la batería, pero como no va, vamos a removerlos todos. Empezaremos por los negativos y terminaremos por los positivos. Así nos ahorraremos hacer cortocircuitos, ya que el negativo abarca toda la placa. Vamos a cambiar el negativo de posición. Pasará de esta posición a esta. Y tendremos positivo y negativo. Soldaremos un XT60 hembra siguiendo esas polaridades. Positivo en el primer pin y negativo en el segundo. Este será el resultado que obtengamos. Vámonos al dron para probarlo. Vamos a conectar la toma en su lugar solo temporalmente y conectaremos al XT60 una batería que tengamos por casa.
Recordad que solamente es para probar. ¡Está vivo! ¡Vivo! Bueno, no, vivo. Acabamos de hacerle un trasplante de corazón a un Bebop 2. Ahora solamente montaremos la toma en la base de la carcasa. La fijaremos con sus tornillos y volveremos a colocar las pestañas de la base. Y ya está, ahora todo encaja. Y gracias a los creadores de este dron tenemos esta ranura y esta que nos ayudarán a pasar una cinta de velcro. Así aseguraremos tanto la base de la carcasa como la batería que pongamos. Gracias, creadores de Parrot. Y como veis ya lo tenemos, no queda tan estético como antes, que no se ve aquí la carcasa blanca y negra, pero ahora las baterías en vez de costarnos 37 euros nos costarán 15, son de 2200 mAh cada una y por 15 euros las tenemos. Os dejaré el enlace de las baterías en la descripción para que las miréis, son unas Fluoreon y la verdad que van. Y nada, vamos a salir a probarlo, ¿no? Que yo no creo que mi colega me diga nada por probarlo un poco. Vamos a darle caña, hasta ahora. Pero para lo que de verdad me mola un dron es para hacer esto. Y nada, gente, ya habéis visto que se maneja igual que antes. Solamente que ahora en vez de unas baterías pues tendremos todas las que queramos por menos precio. Tengo menos tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque estas baterías son de 2200 mAh y la que trae suya es de 2800. Y tenemos 5 minutos menos de vuelo. Pero también tenemos 30 euros más en el bolsillo. No sé, ponerlo en la balanza y ahí veréis. Podemos comprar baterías más grandes, podemos ponerles baterías de 3000 mAh y tendremos más minutos de vuelo. Lo que queráis. Nada, aprovechad, haced este apaño
y ahorraréis dinero. Venga, hasta el próximo vídeo. Ya sabéis, suscribiros y darle al like. Chao.